Suma Salud Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de su programa Mitos o Realidades Médicas, a través de su programa de salud veracruzano Suma Salud TV. Mi nombre es Linet Marzú y el tema que hoy hablaremos es un tema que ya lo hemos tocado en entrevistas anteriores. Sin embargo, hoy tendrá unas vertientes diferentes. Es un tema muy importante dentro de nuestra sociedad, especialmente para todas las mujeres: el cáncer de mama. Hoy día, la información sobre nuestra salud es abundante en todos los sentidos y por todos los medios. Sin embargo, tanta información a las personas comunes nos puede crear confusión. Por eso, Suma Salud TV presenta Mitos o Realidades Médicas, donde los profesionales de la salud despejarán esas dudas de tópicos de interés común. Para conducir este programa, Linet Marzú. El cáncer de mama representa en la actualidad uno de los problemas de salud más graves y grandes en México y en todo el mundo, pues es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. El cáncer de mama ocurre casi exclusivamente entre las mujeres. Sin embargo, se han visto casos que ocurre un porcentaje menor en hombres también. Hay que tener cuidado también en los hombres, pues ha pasado. La carga de enfermedad que representa el cáncer de mama es desproporcionadamente mayor en los países en vías de desarrollo, donde la mayoría de las muertes por cáncer de mama ocurre prematuramente en mujeres menores de 60 años. Las características que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar este cáncer es la obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares sobre esta enfermedad, exposición a la radiación, antecedentes reproductivos y hormonales y el consumo excesivo de tabaco. Pero alrededor de la mitad de los casos también se desarrollan en mujeres sin factores de riesgo, identificadas además en mujeres de 40 años de edad o más. Justamente hace un año realizamos una entrevista con este tema, donde hablamos desde el diagnóstico, los tipos de cáncer, los síntomas, los factores de riesgo y todo lo relacionado con esta enfermedad. La pueden ver a través de Suma Salud TV, ahí en YouTube. Búsquenla y encontrarán todo sobre este tema con estos tópicos que manejamos. En esta ocasión tocaremos este tema nuevamente, pero desde el punto de vista de la cirugía y el tratamiento. Generalmente, cuando es detectado el cáncer, es una noticia que sin duda impacta. El oncólogo informa al paciente los pasos a seguir para hacerlo rápidamente y contrarrestar esta enfermedad. Aunque los pasos a seguir en cada paciente son muy individuales y diferentes, escuchar tan solo que habrá una cirugía y posteriormente tratamientos es algo que puede desestabilizar a cualquiera. Por eso creo firmemente que la información veraz siempre será una excelente aliada y positiva para todos. Para hablar más a detalle de estas dos vertientes, cirugías y tratamientos sobre el cáncer de mama, tenemos en esta ocasión a una invitada muy especial. Ella es cirujana oncóloga, egresada del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, certificada por el Consejo Mexicano de Oncología desde 1995 y última recertificación en el 2022. Con 29 años de experiencia en el área de la oncología, la doctora Mercedes Mendoza Ramírez nos permitió esta importante entrevista con valiosa información. Acompáñenme, vamos a verla. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por sintonizarnos una vez más en su canal Suma Salud TV con un tema muy interesante para todos ustedes, sobre todo para las mujeres. En esta ocasión será el cáncer de mama y estará, partido en dos lugares muy importantes de esta enfermedad, como es la cirugía y lo que es el tratamiento. Así que no se vayan, estén aquí con nosotros, que para esta ocasión, en este tema tan importante,
Tenemos a una doctora que es especialista en este tema, con muchos años de experiencia en la oncología. Saludamos a la doctora Mercedes Mendoza Ramírez, cirujana oncóloga. Doctora, hola, gracias. Hola, Linet, buenas tardes. No, gracias a ustedes. Sobre todo, gracias por darnos la oportunidad de abrir las puertas de su consultorio, que para nosotros es muy importante, y llegar a mucha gente sobre este tema tan importante hoy en día, pero que viene desde hace mucho tiempo atrás. Sí, con mucho gusto, esta es su casa. Gracias, doctora. Doctora, pues para entrar en materia, hablaremos de cirugía y tratamiento. En este caso, comenzando con la parte de la cirugía, doctora, brevemente, ¿qué es el cáncer de mama? Para hacer una introducción del tema. Bueno, el cáncer de mama es una neoplasia. Neoplasia significa un crecimiento de células dentro de un órgano, ¿sí? Entonces, el cáncer de mama es células que empiezan a crecer en forma desordenada, a pesar de que su origen es el órgano donde inician, van a tener una mutación que cada vez va a ser más diferente a la célula que los originó, y que al reproducirse de una forma desordenada van a producir tumores. Y esos tumores además tienen la particularidad, cuando son malignos, de que las células pueden dirigirse mediante los vasos sanguíneos o los linfáticos a otros órganos del cuerpo. Ok, doctora. ¿Y existen varios tipos de cáncer de mama? Sí, en mama hay muchos tipos. Primero, principalmente, vamos a tener dos grandes grupos, que es el carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar. Pero existen otros subgrupos y a veces existen algunos tipos específicos. Está el lobulillar, el ductal, y hay otros tipos más raros, tubular, medular, y aparte, dentro de digamos, la clasificación está el ductal in situ, el lobulillar in situ, que son cambios que vamos a encontrar en el tejido que nos hablan de una predisposición al cáncer o de una etapa premaligna, pero que ya se tiene que tratar. Ok. ¿Y cuáles son, entrando ya en materia de la cirugía, cuáles son los tipos de cirugía que existen para realizar la extirpación del cáncer de mama o del tumor, ¿no? Bueno, una vez que la paciente llega, ya sea porque ella se tocó un tumor o porque se hizo un estudio como una mastografía donde se le detecta algún tumor con sospecha de cáncer, lo primero es la biopsia. La biopsia se puede hacer de muchos tipos. No sé si quieras que hablemos de los tipos de biopsia o ya nos vamos directos a los tipos de cirugía. A los tipos de cirugía, okay. y entramos ahorita en biopsia. Bueno, la biopsia es para confirmar el diagnóstico. Okay. Ya una vez confirmado el diagnóstico, sí, una de las primeras maneras de tratar el cáncer ha sido y será la cirugía. Sigue siendo la cirugía. ¿Hay otras formas? Sí. ¿Todos los pacientes se tienen que operar? No siempre. ¿Sí? Las cirugías principalmente, hablamos de la cirugía radical y de la cirugía conservadora. La cirugía radical es quitar todo el pecho y disecar los ganglios axilares, ¿sí? Dentro de la cirugía radical vamos a tener varios tipos. Actualmente la que más se está realizando y prácticamente ya es la única que se realiza es la mastectomía radical modificada, y le llamamos modificada porque la radical original quitaba también los músculos pectorales. Entonces ya tiene más de 30 años que ya no se quitan los pectorales. Entonces sabemos que podemos lograr la erradicación del cáncer sin necesidad de deformar tanto el tórax y de dejar el brazo con menor movilidad. Entonces la que se hace actualmente es la mastectomía radical modificada tipo Madden, en la cual se preservan tanto el pectoral mayor como el pectoral menor. Y la cirugía conservadora hay de varios tipos. Una es la cuadrantectomía, que es la más clásica, en la cual se quita prácticamente la cuarta parte de la mama junto con los ganglios axilares. Otra es la tumorectomía, donde nada más se quita el puro tumor. Otra se llama lumpectomía, que es parecida a la tumorectomía, pero un poquito más grande. Y hablamos de la segmentectomía, también en vez de que sea la cuarta parte, viene siendo como la sexta parte de la mama. Y todo va a depender de la localización del tumor, del tamaño del tumor, del deseo de la paciente, de las características de la mama de la paciente,
principalmente. De eso depende cuál cirugía va a ser a Sí. la paciente, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cuánto llega a medir un tumor, doctora, en su experiencia, en su expertise, que se ha enfrentado usted en estos años sobre el tema de los tumores? ¿Hasta cuánto puede llegar a medir un tumor cancerígeno? Mucho, o sea, puede haber hasta 20 centímetros, o sea, es algo que puede llegar a ser muy grande. Hablando de tumores malignos, que hablábamos de los tipos, bueno, hay otro tipo de tumor maligno, no se llama cáncer, se llama sarcoma, pero también es maligno, y hay sarcomas en la mama. Esos pueden llegar a ser muy, muy grandes. Ok. Sí. ¿Y cómo se mide el grado y el estadio de esta enfermedad? Bueno, la estadificación o etapificación va a depender de 3 factores: el tamaño del tumor, la forma y el tamaño de los ganglios linfáticos, y si hay o no metástasis, que son siembras de tumor en órganos alejados de donde se originó. O sea, la etapificación va a ir dependiendo del tamaño del tumor. Por ejemplo, vamos a dividir, se le llama T. Se usa para clasificar algo que se llama TNM, que significa tumor, nódulo, metástasis. Entonces, por ejemplo, un T1 sería un tumor menor de 2 centímetros. Okay. Un T2 es un tumor mayor de 2 centímetros, menor de 5. Un T3 es un tumor mayor de 5 centímetros, hasta el tamaño que sea. Y un T4 va a ser un tumor de cualquier tamaño, aunque sea menor de 2 centímetros, pero que esté invadiendo pared torácica, o sea, costillas, músculos intercostales o piel. O sea, que ya se fue hacia la piel. ¿Sí? Y ya ese sería un T4. Va subiendo. Va subiendo. ¿Los biomarcadores aquí cómo actúan? ¿Es importante realizárselos? Bueno, aquí, por ejemplo, está el CA15-3, que es un marcador, un antígeno. Se solicita siempre como de rutina. No siempre nos va a servir, no siempre. ¿Por qué? Porque no todas las pacientes van a elevar ese marcador. Entonces, se hace de rutina la primera vez. La que hubo una congruencia entre la elevación del marcador y la etapa de la paciente, se le sigue realizando. ¿Por qué? Porque puede ser una forma de detectar una recurrencia de manera precoz. Pero a la que, aunque tenga un tumor de 4 o 5 centímetros, el marcador no se eleva, entonces ya no tiene caso seguírselo realizando. No es como que sale exacto, ¿no? Ajá. Doctora, y una vez diagnosticado el cáncer de mama, ¿qué especialista es el que realiza más bien conlleva el proceso de esta enfermedad? Ajá. Bueno, hay varios especialistas que pueden estar o intervenir en el tratamiento del cáncer de mama, porque actualmente el tratamiento debe ser multidisciplinario. Okay. Entonces, por ejemplo, la cirugía la hace el cirujano oncólogo, pero después de la cirugía puede ser necesaria una terapia de radiaciones, una terapia con medicamentos, con hormonas o con quimioterapia, y eso ya lo hace otro especialista dentro de la oncología. Entonces estamos hablando del radioterapeuta y del oncólogo médico o quimioterapeuta. Ok, es algo integral. Sí, perfecto. Sí. Oiga, doctora, ¿mito o realidad? Una vez que me diagnosticaron el cáncer de mama, ¿puedo esperar mucho tiempo para operarme y extirpar el tumor? Bueno, lo más conveniente es, en cuanto se tiene el diagnóstico, programar la cirugía. No es como un apéndice, que pues hoy me diagnostican, hoy me operan. Pero tampoco es como de que, me lo diagnosticaron, pero pues sí, me voy a esperar 6 meses a que salga de vacaciones para operarme. No. Okay. O sea, no. Sí puede haber un tiempo, o sea, que no deja de ser prudente, en el sentido de que a veces en las instituciones cuesta trabajo que las cosas sean inmediatas. Hay que hacer una serie de pasos. Por ejemplo, que si primero el médico familiar, que si después los estudios, que si después oncología, y que luego los preoperatorios. Entonces, a nivel institucional puede ser que esto se tarde entre 15 días a un mes y no pasa nada, no hay problema. No es como ya lo tengo, me tengo que operar en 5 minutos mañana. No, no. Pero siempre se recomienda, que la espera para una cirugía definitiva no sea mayor
de 2 meses, o sea, siempre que se pueda. 2 meses. Sabemos que, por ejemplo, veamos el caso de a lo mejor de una pacientita que viva en zonas lejanas de una ciudad. A lo mejor ella se detecta el tumor un día, se preocupa, pero ese día tuvo que trabajar, no tuvo con quién platicar y no lo comentó. En cuanto puede pasar una semana que ella se decide hablar con su familia y decirles tengo una bolita en el seno, y de ahí a que consigan decir voy a ir a la ciudad más cercana a hacerme el estudio, a lo mejor pueden pasar 2 semanas. En lo que se hace el estudio, le entregan el resultado y ella decide si va a ir con qué médico, porque ya con el resultado puede decir, bueno, voy con el ginecólogo, voy con el oncólogo, voy con el cirujano. Entonces puede pasar todavía unas 2 semanas. A lo mejor va con su médico de confianza y él la manda y la dirige, la remite, ¿no? Con el cirujano oncólogo, pero a lo mejor la remite con un ginecólogo, y a lo mejor llega con el ginecólogo y el ginecólogo dice, sí, yo te puedo hacer la biopsia, y se la hace, pero ya de ahí hay que esperar a que después la vea el oncólogo. Entonces puede ser un poquito tardado. Ahora, imagínense si esa señora que viene de fuera no tiene el recurso para atenderse particular, entonces va a ser un poquito más tardado todavía el llegar a que la atiendan en una institución. Sí las atienden bien y sí van a hacer lo correcto, pero puede ser un poquito más tardado. Ahora, esto pone en riesgo su vida o la etapa en la que se encontraba cuando ella se lo detectó. En general no, si es un tumor normal. Si estamos ante un tumor muy agresivo, pudiera ser que sí afectara, pero a la vez, si es un tumor demasiado agresivo, muchas veces así se atiendan en el hospital más moderno del mundo, el resultado puede ser el mismo. O sea, todo va a depender de los factores del tumor. O sea, no todo va a ser dependiendo de la rapidez con que haga uno las cosas, ¿sí? Okay. Entonces hay parte de mito y parte de realidad. Yo creo que lo importante es no perder el tiempo nosotros. O sea, lo que yo tengo que hacer, hacerlo. Hablemos de la persona, hablemos de la familia, hablemos del médico. O sea, no tratar de retrasar lo menos posible a la paciente, pero sin acelerarse, sin tomar decisiones precipitadas que pudieran no ser las más correctas. Perfecto. Doctora, y ya una vez diagnosticado el cáncer de mama, entiendo por lo que nos dice, hay una cirugía, ¿no? Para extraer el tumor, que va a depender de qué tipo de cirugía, pues depende de la evaluación que el médico haga sobre el tumor. Sí. ¿Nos puede explicar brevemente cómo es esta cirugía? O sea, cita al paciente, se empieza a hacer. ¿Cómo es brevemente la cirugía? Bueno, vamos a hablar en un contexto general. En un tumor que sea menor de 5 centímetros, la paciente, se le va a proponer su mastectomía radical. ¿Por qué digo 5 centímetros? Bueno, porque en los tumores que son mayores de 5 centímetros, que ya tenemos un T3, que probablemente haya afectado a los ganglios ya, se prefiere empezar con quimioterapia, no con cirugía. Sí puede llegar el momento en que se requiera la cirugía, pero se va a iniciar con quimioterapia cuando los tumores son muy grandes o ya están afectando ganglios. ¿Por qué? Porque cuando ya están afectando ganglios, ya se salió el tumor del lugar, del órgano de origen, y es mejor proteger dando una terapia que llegue a todo el cuerpo para reducir el tumor, reducir las células que están circulando y ya en un segundo tiempo operar. Pero bueno, la mastectomía radical, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que hay que quitar todo el tejido mamario con piel. En la piel está incluida la areola y el pezón, y como dijimos antes, no vamos a quitar los músculos, pero sí quitamos la aponeurosis, que es una tela delgadita que cubre el músculo, y se viene con todo el tejido mamario. Y aparte se hace una disección axilar, que es quitar los ganglios de la axila. La axila es un lugar donde hay muchos ganglios linfáticos, otro lugar es el cuello, otro lugar son las ingles, por ejemplo, y otro lugar es el retroperitoneo. Pero podemos tener ganglios en muchas partes del cuerpo, incluso en la misma mama puede haber ganglios intramamarios que a veces salen en las mastografías. Bueno, entonces la disección axilar tiene por objeto
saber si cuando no tocamos ningún ganglio hay tumor ya aunque no se vea, ¿sí? A nivel microscópico. ¿Por qué? Porque esto va a tener un factor pronóstico, nos va a ayudar a saber si el tumor ya salió de la mama o no. Y si ya salió de la mama, muy probablemente vamos a decidir dar un tratamiento complementario a la cirugía. En algunos casos, en algunas personas no se da quimioterapia. ¿Por qué? Porque el tumor era muy pequeño, porque el tumor tenía ciertas características que nos dicen que es muy sensible a las hormonas, y porque a veces la persona tiene determinada edad que ya el riesgo de recibir quimioterapia puede ser mayor al de no darla. Entonces cada persona se debe analizar de una forma muy especial, muy personal. Por eso no podemos comparar, aunque dos personas tengan un cáncer de mama, no podemos comparar el tratamiento de una con el tratamiento de otra, porque va a depender de la etapa. Lo que me preguntaba hace rato del grado histológico, que se refiere a qué tantas características tienen las células del cáncer con respecto a la agresividad, que si sus células están dividiéndose mucho, o sea, que si hay muchas mitosis, que si hay una formación de túbulos, que si la forma de las células se parece más o menos a las células de origen. Entonces eso es lo que nos da el grado del tumor. O sea, es algo referente a las células tumorales. ¿Sí? Muy bien. ¿Dura mucho la cirugía en caso de que cuando se realiza? Ajá. ¿Dura mucho la cirugía? Sí, es una cirugía larga porque es una cirugía minuciosa. Okay. O sea, es una cirugía en la cual hay que disecar hasta, o sea, todo el tejido debajo de la piel, hasta la clavícula, hasta la línea media, hacia abajo hasta donde están los músculos abdominales y hacia la línea lateral hasta donde está el dorsal ancho. O sea, la paciente cuando despierta después de la cirugía lo único que ve es que no tiene su mama y ve la línea donde se hizo la sutura. Pero por dentro el área que se operó es grande. Es realmente una zona, una forma cuadrada, pero un poquito bastante grande. Sí. Y aparte lo que es la disección axilar. En promedio, también depende de cada cirujano. Hay cirujanos muy rápidos, hay cirujanos que no son tan rápidos, y la rapidez puede tener que ver con habilidad, y la tardanza puede tener que ver con minuciosidad. O sea, no vamos a decir que es mejor que sea rápido o que es mejor que sea lento. Okay. Cada cirujano tiene su forma muy particular de operar, pero puede ser entre 2 horas o 3 horas y media. Okay. ¿Sí? Aproximadamente. ¿Y hay efectos secundarios, doctora, después de esta cirugía? Ajá. Sí, bueno, la cirugía en sí, el principal efecto que puede durar mucho tiempo es, uno, la dificultad para elevar el brazo y el linfedema del brazo, que es lo que más temor les da a las pacientes, y también como médicos es lo que nos gustaría evitarle a las pacientes. ¿Con qué tiene que ver la elevación del brazo? La elevación del brazo tiene que ver en forma temporal con la disección que se hace de la aponeurosis y de la posición de la paciente y de algunos nervios que se pasan muy cerquita de ellos, o a veces se tienen que cortar o se cortan de manera inadvertida de los nervios que van a inervar los músculos pectorales. Entonces de eso puede depender la dificultad para elevar el brazo. Sin embargo, esta dificultad no es permanente. Con ejercicios, con rehabilitación, la persona vuelve a levantar su brazo sin ningún problema. ¿Cuándo hay problema? Cuando la paciente no hace los ejercicios por temor o por dolor y se queda con su brazo encogido. Sí me ha tocado ver pacientes que después de 2 o 3 años ya no pudieron levantar el brazo, pero es porque no hicieron los ejercicios. Y el linfedema tiene que ver con el estado de los ganglios y con la cirugía que se haga para quitar los ganglios. Hace tiempo se hacía lo que llamamos una cirugía disección radical de axila,
donde se limpiaba la vena axilar, ahora sí se disecaba por completo la vena axilar y se traía todo el tejido graso, junto con todos los ganglios que se encontraban desde que pelamos la vena axilar hasta siguiendo el nervio torácico largo, siguiendo los vasos subescapulares, el borde del dorsal ancho, hasta llegar a donde el torácico largo se juntaba con los subescapulares. Entonces era bastante tejido, se dejaba completamente limpia esa zona y eso hacía que se cortaran muchos linfáticos. Entonces, ¿qué pasaba? Si a esa persona, aparte de todo, le dan radioterapia, que son las dos cosas, lo del linfedema tiene que ver tanto con la cirugía como con la radioterapia, entonces, digamos que todo el líquido que se traspasa de las venas hacia el tejido blando en el brazo es recuperado por los linfáticos y se regresa a la circulación mediante todo el sistema linfático. Si cortamos linfáticos, si cortamos ganglios linfáticos, ya no va a haber esa forma de regresar o está lastimada. Entonces se va formando como un retraso en el regreso de esos líquidos y eso hace que se acumule. ¿Hay maneras de luchar contra eso? Pues sí hay. Hay terapias de movimiento, hay terapias de masaje y hay las mangas de compresión, que son para evitar que se siga acumulando el líquido. Llega a ser luego muy, muy grande esta parte del líquido en los brazos de las pacientes, todo, ¿verdad? Antes, sí. Cuando se hacía lo que les decía, las otras cirugías que quitaban, ocasionaba más ese grado, ¿no? Los dos pectorales, el quitar los dos pectorales tenía que ver sobre todo de poder limpiar la vena axilar hasta su entrada al tórax. Entonces era muchísimo lo que se limpiaba y muchísimos los linfáticos que se quitaban. Entonces yo creo que todavía muchas pacientes y muchos de nosotros recordamos a lo mejor alguna tía, alguna abuelita con el brazo gigantesco, ¿no? Y pues lo aguantaban con mucha serenidad, porque sabían que, bueno, que gracias a esa cirugía habían sobrevivido, ¿no? Pero actualmente ya no es necesario llegar a esos extremos. Uno, porque se están detectando, o al menos tratando de detectar en una etapa más temprana, y eso nos ayuda también a que la disección axilar ya no tenga que ser tan extensa. Ya se hace una disección axilar, pero que se llama disección axilar baja, en la cual sí vemos la vena, sí nos traemos los ganglios linfáticos desde la vena, pero ya no la limpiamos, ya no le quitamos toda su cubierta, y mucho menos hasta la entrada del tórax, o sea, es de la vena axilar para abajo. Menos agresiva, ¿no? Menos agresiva, esa es una. Y dos, hay otra tercera manera, que es la más actual, no se hace todavía en todos lados, porque implica un mayor uso de otros recursos, un mayor tiempo quirúrgico, y eso a veces no se puede hacer en todos los lugares, que es lo que se le llama el ganglio centinela. Ah, sí, escuchado. Eso del ganglio centinela, ¿qué es? Bueno, en una paciente con un tumor pequeño, que clínicamente y radiológicamente, porque ahora también se analizan muy bien por ultrasonido los ganglios, que no hay ganglios afectados ni clínicamente ni radiológicamente, es candidata a algo que se llama búsqueda del ganglio centinela. Se inyecta una sustancia alrededor del tumor de mama, y generalmente se hace de dos maneras: una con una sustancia radiactiva y dos con una sustancia de color, el azul vital. Entonces esto se hace para ir durante la cirugía a ver cuál es el primer ganglio donde llegan estas dos sustancias, la sustancia radiactiva y la sustancia de color. Entonces el primer ganglio en el cual se ve la sustancia radiactiva y el colorante se extirpa, y se extirpan 2 o 3 ganglitos más. Si esos ganglios salen negativos en patología, se hace un estudio transoperatorio y nos dicen no, están limpios, ya no se hace la disección axilar. Y entonces se le evita a la paciente el riesgo de un linfedema. Sí. Ahora, si en el momento del transoperatorio nos dicen no, sí hay
Si hay metástasis en el ganglio, entonces ya se hace la disección axilar. A veces, en algunos casos muy especiales, se están haciendo estudios ahora de que aunque salga positivo un ganglio, pero que sea algo microscópico, de todas formas no se le hace la disección completa. ¿Por qué? Porque además la paciente va a recibir un tratamiento adyuvante, a lo mejor va a recibir hormonoterapia, a lo mejor va a recibir quimioterapia, entonces para no sobretratar a la paciente. Entonces es importante enfatizar que si llegase a haber un linfedema, se puede tratar. Ah, claro. ¿No? Claro. Se puede tratar con la fisioterapia, con las mallas de compresión y todo lo que ahora sí que el fisioterapeuta tiene conocimiento, o sea, para poder apoyar esta parte en su brazo, ¿no? De la paciente. Así es. Doctora, ¿hay algunos medicamentos que se toman después de la cirugía? De la extirpación. Sí, la paciente, aunque sea, le extirpen todo el tumor, ¿tiene que tomar medicamento? Sí. Después de la cirugía, se analiza todo lo que es el tejido mamario y los ganglios. Supongamos que la paciente es una etapa 1 o una etapa 2, pero del tamaño pequeño. Los ganglios salieron negativos. Hay algo que se llama inmunohistoquímica, que son estudios especiales del tumor, donde nos va a hablar de receptores de estrógeno, receptores de progesterona y un oncogen que se llama HER2-neo. ¿Esto para qué es? Para decirnos qué otro tratamiento le puede ayudar a la paciente. Entonces, cuando una paciente tiene receptores de estrógeno y de progesterona positivos, se le da algo que se llama hormonoterapia, que son las tabletas que muchas mujeres toman durante 5 años, que es el tamoxifeno, el anastrozol, exemestano, o sea, son varios medicamentos que la función es ir en contra de los estrógenos, se les llama antiestrógenos. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los principales causantes o iniciantes o iniciadores del cáncer de mama son los estrógenos. Entonces, cuando el cáncer mediante la inmunohistoquímica se ve que que tiene receptores de estrógenos positivos, entonces se le da alguno de estos medicamentos por 5 años. Es una forma de proteger a la paciente contra una recurrencia o contra que aparezca del otro lado. Ok. Doctora, ¿y qué pasa cuando el cáncer se disemina a otros lados de donde se encontró? ¿Es ahí donde llamamos metástasis? Sí, cuando el cáncer aparece en hueso, en pulmón, en cerebro, en hígado, ahí se habla de metástasis. Y entonces, bueno, ya ahí el tratamiento es un poquito más agresivo. Que va a ser para toda la parte en general, para todo el cuerpo, sí, que ahí hablamos de tratamiento sistémico y generalmente vamos a estar hablando de quimioterapia o actualmente de terapias blanco o inmunoterapia. Doctora, ¿mito o realidad? Si tengo metástasis, ya no viviré, moriré pronto. Bueno, ahí hay muchas cosas que hablar, o sea, la verdad es que actualmente hay muchas formas de tratar a las personas. Sí hablamos de una enfermedad avanzada, y cuando una paciente tiene una enfermedad avanzada, las posibilidades de curarse disminuyen, pero estamos hablando de las posibilidades de curarse. El tratamiento puede ser muy largo, pero permitirle una calidad de vida por más tiempo. No estamos hablando como antes, que una persona con metástasis prácticamente ya le estaban diciendo, pues le quedan 6 meses, ¿no? O le quedan tantos meses, o sea, no. Actualmente ya no podemos hablar de eso, porque la buena noticia es que hay muchas cosas que hacer todavía. Entonces, lo importante es, en cuanto se tiene noticia de que hay una recurrencia, o sea, por ejemplo, esto puede suceder en una persona que haya tenido cáncer hace 5, 6, 7, 8, 10, 20 años, o puede ocurrir que en el primer momento en que se diagnostica a la persona se le encuentra también la metástasis. ¿Sí? Cualquiera de esos dos casos, hay tratamientos, muchos tratamientos que le van a ayudar a disminuir las molestias
y a mejorar la expectativa de vida. Su expectativa de vida. Muy bien, y pues bueno, vamos a entrar ahora precisamente de lo que usted decía en este momento, de la parte del tratamiento. ¿Qué tipos de tratamientos existen para este tipo de cáncer? Bueno, los tratamientos, ya hablamos un poquito de la cirugía, está la radioterapia y está la quimioterapia. La quimioterapia, ahí voy a englobar, hay cosas que ya no se le llama quimioterapia, pero que la sigue tratando el quimioterapeuta, entonces por eso lo vamos a dejar en quimio y radio no es lo mismo. No. Ok. No. La cirugía pues es todo lo que tiene que ver con operación, con resecar, quitar partes del cuerpo que tengan tumor para tratar de liberar a la persona de ese tumor, ¿no? En el caso del cáncer de mama, lo que es la mastectomía, con la disección axilar. Después de esto, por ejemplo, hablábamos hace rato de la cirugía conservadora, en la cual podemos quitar solamente una parte de la mama. Para que esta cirugía tenga la misma efectividad, hablando de curación, que una mastectomía, tenemos que ir acompañándola de la radioterapia. O sea, no se puede quedar una cirugía conservadora sola. Siempre va acompañada de radioterapia. Siempre. Siempre. Ok. Ahora, la radioterapia, que es, bueno, es un tratamiento que se da con sustancias radiactivas, ¿sí? Entonces, hay de varios tipos, la radioterapia con cobalto, el acelerador lineal, que la finalidad es destruir las células malignas, ¿sí? Y evitar que, digamos, se disemine el tumor. ¿Cuándo se utiliza la radioterapia? La radioterapia, igual que la cirugía, son tratamientos locales. O sea, a donde se da el tratamiento, ahí es donde se elimina el cáncer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un cáncer de pulmón, a veces son muy sensibles a la radioterapia, se da radioterapia. Cuando hay, por ejemplo, los ganglios del axilares muy grandes, que no es una persona con una... que se puede hacer cirugía, la radioterapia puede ayudarnos mucho a disminuir el volumen. A veces la radioterapia ayuda a que la quimioterapia tenga mejor efecto. O sea, todo esto son las cosas que hace la radioterapia. Pero la radioterapia es local, exactamente donde está el tumor. A donde va el tumor. Y por la ejemplo, quimio es va general. a todo el cuerpo porque va por vía venosa. Sí. La quimioterapia se pone a través de las venas. Entonces, la quimioterapia ha tenido muchos avances en los últimos años. Y ya, aparte de la quimioterapia, que la quimioterapia se utilizan medicamentos que llamamos citotóxicos. ¿Qué pasa? Que van a destruir las células, ¿sí? Después, ya salieron los medicamentos que se llaman terapias blanco, que van dirigidas contra algo que produce la célula, y que al ir dirigidas a eso nada más va a atacar en teoría las células del tumor. Pero bueno, también hay algunas células normales del cuerpo que pueden tener esa misma característica y por eso no deja de haber ciertos efectos secundarios, aunque son menores que los de la quimio. Y por último está la inmunoterapia, que esa va a ser, digamos, mediante la formación de anticuerpos, hacer que se luche en contra del tumor. Digamos, es lo último en lo que se está trabajando. ¿Cuál es el objetivo de estos tratamientos dependiendo para cada paciente el doctor más, ¿no? El médico más? El objetivo siempre va a ser curar. Okay. A veces no se logra, pero el objetivo siempre va a ser curar. La cura. ¿Cuándo? También hay el otro objetivo. En una mujer, hablando de cáncer de mama, salió todo bien en su cirugía, no era un tumor tan grande, pero es muy joven, tiene muchos antecedentes en su familia, el tumor era de alto grado. La quimioterapia puede tener un objetivo de reducir la capacidad del tumor de regresar, o sea, disminuir la recurrencia. Ahí ya no va a estar curando porque ya no hay tumor, por lo menos visible, pero la quimioterapia nos ayuda a disminuir la posibilidad de que el tumor regrese. Entonces, esos serían los dos objetivos de la quimioterapia: curativo o prevenir de que regrese. Y no sé estadísticamente cómo se pueda medir, pero sí existe en su experiencia, doctora, como pues tratante de pacientes con cáncer de mama,
que ha regresado el cáncer de mama en aumento en una paciente que lo tuvo ya tiempo atrás. Sí, no es algo, ¿cómo le diré? Bueno, es algo que tiene que ver mucho con la etapa inicial, no tanto con el tipo de tratamiento. Entonces, en el cáncer de mama, sí llegamos a ver pacientes que vuelve a aparecer el tumor, 5, 7, 10 años después de que tuvieron el cáncer de mama. Y la otra cosa que es importante es que hasta un 10% en 10 años de las mujeres que tienen cáncer de mama de un lado lo pueden tener en el otro lado. O sea, hablamos ahí estadísticamente 1% por año. Entonces nos da 10% en 10 años. Digamos que de 100 mujeres que hayan tenido cáncer de mama de un lado, en el transcurso de 10 años, de esas 100, 10 van a tener cáncer de mama del otro lado. Por eso algunas veces hay personas que dicen, no, pues ya me dio cáncer de un lado, mejor quíteme el otro. Pero hay que analizar muy bien los riesgos de cada persona, porque pues no es tampoco conveniente realizar las cirugías si el órgano no está enfermo. Pero bueno, eso se analiza en forma muy personal entre el médico y la paciente. Ok. Doctora, ¿mito o realidad? Ajá. ¿Solo la medicina herbolaria va a salvar mi vida del cáncer? Bueno, y lo pregunto porque la verdad es que... Creo que ahí sí es un mito. Sí, ¿verdad? Pero lo escucho, ¿eh? Lo escucho. Sí, la herbolaria tiene mucho de ¿cómo le diré? Debería ser una forma de medicina más que alternativa, debería de ser una medicina de apoyo. Yo creo que todos sabemos que las plantas tienen efectos, sabemos que si me tomo un té de manzanilla, se me quita el dolor del estómago, o el de hierbabuena también, o si me tomo un té de tila me tranquilizo. O sea, sí tienen efectos. Y son positivas, ¿no? Sí. Entonces, pero realmente hasta ahorita nunca he visto un paciente que se haya curado nada más porque se tomó un tratamiento herbolario. O sea, no. Desgraciadamente, sobre todo con los pacientes que están en etapas muy avanzadas y que les dan pocas esperanzas de vida, buscan y se van dejando a veces envolver por anuncios de la tele o por personas que se aprovechan de la situación. Les dan medicamentos que hacen que se sientan bien 1 o 2 meses, y además entre eso y el efecto placebo pueden estar tranquilos yo creo que 1 o 2 meses, no más. Ya cuando se dan cuenta de eso, pues lo dejan, pero pues ya pasó también el tiempo. Sí, y es muy cierto lo que dice. Existe hoy día mucha publicidad de medicinas como mágicas, ¿no? O sea, pastillas mágicas, cápsulas mágicas, peces mágicos, donde lo que hacen según es curarte de todo. De todo. Todo es lo que cura, ¿no? Eso es lo que les digo yo a mis pacientes. O sea, cuando algo te promete curarte de todo, pues no es cierto. No es cierto. Sí, no. Doctora, ¿y cada cuánto recibe un paciente la quimioterapia o la radioterapia? ¿De qué depende el número? Ajá, bueno, la radioterapia generalmente desde el momento en que el radioterapeuta revisa al paciente le va a decir, usted va a recibir tantos grays en tantas sesiones. En general, la mayoría de las veces lo reparten en 5 semanas. Entonces, lo más frecuente es que sean 5 semanas la radioterapia, pero a veces puede ser en 2 semanas, en 3 semanas, o a veces puede ser en una sola semana, por ejemplo, el tratamiento de una metástasis. ¿Sí? Y la quimioterapia es mucho más variable. La quimioterapia va a depender de si va a ser preventiva o si va a ser curativa, el objetivo, o si es paliativa, que esa sería el tercer objetivo de la quimioterapia. Pacientes con enfermedad muy avanzada, pero en la cual queremos disminuir las molestias que están causando los tumores. Entonces, en esos casos, cuando se da de manera paliativa, puede ser que no sepamos cuánto tiempo se le va a dar.
porque mientras el paciente esté respondiendo adecuadamente, se le va a seguir dando el tratamiento, porque sabemos que si lo deja de tomar, la enfermedad se va a recrudecer. Entonces, en esos casos puede ser el tiempo que sea necesario, y puede ser 1 año, 2 años, 3 años, no sé. ¿Quién coordina estos tratamientos? El quimioterapeuta. Okay. El oncólogo médico o oncólogo quimioterapeuta. Perfecto. ¿Y algún consejo, doctora, para las pacientitas pues que van a iniciar la preparación del tratamiento en su experiencia, ya que usted ha visto, ¿no?, a muchas pacientes con cáncer de mama? Pues bueno, consejos sería, bueno, que tengan calma, que confíen en su médico, que traten de llevar una alimentación sana, una alimentación en la cual tengan suficiente ingesta de frutas y verduras frescas, que disminuyan un poco, no es eliminarlo del todo, pero disminuir todos los alimentos de origen animal, principalmente carnes y grasas. ¿Sí? No tanto por la proteína, porque la proteína se necesita, por eso les digo no quitarlo del todo, pero sí disminuir lo que es grasas y todos los alimentos de origen animal. ¿Mito o realidad, doctora? ¿Pasaré muchos días en cama cuando me hagan mi quimioterapia? Sí, es también dependiendo del tipo de quimioterapia y también del tipo de paciente. Generalmente, la paciente el día que le ponen la quimioterapia tiene pocas molestias, entre el segundo y el tercer día son las principales molestias. A partir del 4.º día son menos molestias, pero a lo mejor un poquito como más de cansancio. Hay un momento en que se llama nadir de la quimioterapia, que es cuando está haciendo su efecto máximo, y ahí el riesgo mayor es de que bajen mucho los leucocitos. Pero una vez que pasa esto, después de 1 semana, el cuerpo se empieza a recuperar hasta las 3 semanas o 4 que siga la siguiente quimioterapia. Ok, o sea, sí hay un espacio en el que se recupera el cuerpo. Sí. Y hablando de estos efectos secundarios, ya una vez saliendo del tratamiento, ya sea de la quimio o de la radio, ¿de qué manera puede alterar la vida de una persona? Hablándose de que, bueno, son amas de casa, son mamás, son trabajadoras, o lo habitual de la vida diaria, ¿no? Ajá. ¿Qué tanto puede...? Sí les va a cambiar mucho la vida hasta que terminen todo el tratamiento, que en promedio van a ser entre 6 y 9 meses, hablando desde el diagnóstico hasta que terminen el tratamiento adyuvante, ¿sí? Entonces sí va a cambiar mucho, pero no quiere decir que vayan a estar encerradas todo el día o todo el día acostadas o sin hacer nada. Sí va a cambiar mucho porque van a requerir mucho apoyo de su familia, de sus amistades, ¿para qué? Para poder organizar lo que dice usted, o sea, todo, que si las citas por los niños a la escuela, o que si las tareas de la casa, el trabajo. La mayoría de las personas pueden seguir trabajando, pero a veces los trabajos les otorgan una licencia médica especial durante toda la quimioterapia, pero me ha tocado ver pacientes que es 3 días de incapacidad y regresan a trabajar, ya hasta la siguiente quimioterapia, ¿sí? Después de la cirugía, sí, lógicamente, como en cualquier cirugía, va a haber una etapa en la cual no van a poder trabajar, pero hablando específicamente de la mastectomía, no hay que estar encerradas en el cuarto ni acostadas, pueden estar en la casa, pueden caminar, pueden comer con todos, pueden salir, pues acompañadas y acompañando a la familia, que sí, a un evento familiar que no sea muy desgastante, hacer alguna compra, o sea, no necesitan quedarse encerradas. Ajá. Y en el caso de la vida sexual, doctora, ¿este tratamiento afecta? Pues sí, porque va a bajar mucho los ánimos, va a bajar mucho el deseo. Por ejemplo, hablando específicamente de lo sexual a nivel hormonal, la quimioterapia en las mujeres que todavía tienen menstruación se suspende. Puede regresar después de la quimioterapia, pero ¿qué quiere decir? Que entonces los ovarios no van a estar funcionando como siempre. Entonces, y eso hablando únicamente de lo biológico. Pero de lo anímico, pues sí, puede haber muchos cambios que debe la pareja tener esa comprensión de poder acompañar y tener paciencia. O sea,
todo va a pasar, pero sí es importante tener paciencia. Es que la familia o la pareja en este caso, en este tema, esté siempre pues de la mano con ella, ¿no? Sí. Y tocaba un tema importante, no hay regla en el proceso de la quimioterapia. Ajá. ¿Esto se inhibe por la quimioterapia, por medicamentos? Sí. Es uno de ¿Tiene los la efectos. experiencia, digo, sé que no la hay, pero puede que de pronto en alguna pacientita sí exista el periodo? ¿Tiene la experiencia de alguien que se haya embarazado en ese proceso? No. ¿O es...? No, es muy difícil. Yo no conozco a nadie que se haya embarazado mientras está con la quimioterapia. Okay. Sí hay embarazos después, o sea, una vez que ya se recuperó la menstruación. Okay. Sí. ¿Y hay algún problema con el bebé? No. Ya una vez, digo, por los medicamentos, todo lo vivido. No. Lo que sí he visto, y también es importante, es al revés, o sea, alguien embarazada que le detecten el cáncer de mama. Ok. ¿Y qué pasa? Si ya pasó el periodo de organogénesis, o sea, si el bebé ya tiene más de 9 semanas, se puede dar la quimioterapia. Y no le va a afectar al bebé en su formación porque ya está formado. Okay. A veces pueden tener un poquito de retraso en el crecimiento, o sea, un bebé más pequeño de la edad gestacional, pero salen adelante, o sea, sí se puede tratar un cáncer en una mujer que esté embarazada. Ok. Doctora, ¿mitos o realidad? Mi abuela, mi mamá, mi bisabuela tuvieron cáncer de mama. Yo voy a tener cáncer de mama. Ajá. Bueno, la herencia es muy importante, aunque la mayoría de los cánceres de mama se presentan en un contexto que no tiene una relación directa con herencia. Hay más o menos un 15% de los cánceres de mama que sí se relacionan con herencia. Ahora, si mi mamá, mi abuelita y mi hermana tuvieron cáncer, yo tengo un factor de riesgo importante y tengo que estar al pendiente. No es obligatorio que me vaya a dar cáncer, pero sí tengo más riesgo que mi amiga que no tiene ningún familiar con cáncer de mama. Exacto. Pero no es como que así te va a dar pero porque no tu es familia tuvo cáncer. No es un volado, es como el 50%. Y lo menciono porque hoy día, bueno, con todo esto de las redes sociales, que las actrices o los actores tienen pues mucha más visibilidad, ¿no? Y pueden hablar de sus problemas. En el tema de salud, bueno, tenemos por ejemplo una Angelina Jolie que se tuvo que extirpar los 2 senos, no porque le hubieran diagnosticado ya el cáncer, sino porque desde la bisabuela o abuela trae el riesgo del cáncer a la mamá, entonces ella dijo... Y en ese caso, bueno, se hicieron análisis para buscar si ella tenía ese gen específico. Y lo tenía. Y lo tenía, sí. Así es. Sí, entonces yo creo que ahí sí sería importante que si ya la familia directa mía tiene o ha tenido esta situación de enfermedad, estar yo Estaba pendiente. La mastectomía de reducción de riesgo, porque así se llama, no es preventiva, es de reducción de riesgo. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque me haga esa cirugía me puede dar cáncer, sí. Disminuye el riesgo un poco, sí. Por eso lo mejor es más bien estar al pendiente. O sea, mi mastografía cada año a partir de 5 años antes del caso más joven que se haya presentado en mi familia. Sí, o sea, si mi hermana le dio a los 40, entonces yo desde los 35, aunque lo normal es que se recomiende la mastografía después de los 40, pero si alguien de mi familia lo tuvo antes, 5 años antes, yo tengo que hacerme la mastografía. Entonces, estar al pendiente con la mastografía, estar al pendiente con la autoexploración, estar al pendiente con ultrasonido, a veces complementando a la mastografía. Así es. Doctora, y pues bueno, a raíz de todo el tema de los tratamientos, ya sea quimioterapia o radioterapia, pues las mujeres tienden mucho a perder el cabello, esto que nos hace sentir bonitas, especiales, nuestro cabello, ¿no? Que haya alguna, pues no se puede decir medicamento, pero sí algo alternativo que puede ayudar a la paciente a no perder su cabello o inminentemente lo va a perder. Depende de los medicamentos que le den. Hay medicamentos que sí hacen que se pierda todo el cabello, hay otros que no. Ahora, el cabello se pierde, pero inmediatamente va saliendo. ¿Por qué se pierde el cabello? Bueno, porque la quimioterapia
va a matar a las células que se reproducen más rápido, que son las del cáncer. Pero le llega a algunas células de nuestro cuerpo que también se reproducen rápido, que son las células de la sangre, las células del cabello y las células de la mucosa, toda la mucosa oral, desde la boca hasta el final del tubo digestivo. Por eso los principales efectos de la quimioterapia son las náuseas, el ardor de la boca, el ardor al tragar, la falta de apetito, la gastritis, diarreas. Por eso se cae el cabello y por eso bajan los leucocitos y por eso puede haber anemia, o sea, porque son las células más sensibles a la quimioterapia. Hubo un tiempo en que se estaban haciendo unas gorras frías que se ponían durante la quimio para tratar de que el frío hace que los vasos sanguíneos se contraigan. Entonces, al estar contraídos los vasos sanguíneos, la idea era que no llegara tanta quimio a la piel cabelluda. No se logró el efecto así que se deseaba. No funcionó. O sea, sí disminuyó un poquito, pero no se logró el efecto que se deseaba. Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, tener la tranquilidad de que es algo temporal. En cuanto se termine la quimio, el cabello va a salir, pues, diferente al principio, porque al principio la que lo tenía rizado le sale rizado, y a la que lo tenía lacio le sale rizado, y poco a poco, y sale muy delgadito al principio y luego ya se me cruzando. Pero es algo temporal, ¿Qué se puede hacer por mientras? Bueno, pues hay muchos accesorios de turbantes, pañoletas, de muchas maneras. También depende de cada mujer, es capaz de decir, bueno, a mí me queda mejor usar esto, a mí me queda mejor usar otro, y hay pelucas también. Entonces, no desesperarse, o sea, es algo que si sucede es temporal. Perfecto. Doctora, y ya para concluir este importante tema, que es el cáncer de mama, visto desde la cirugía y el tratamiento, ¿nos puede dar dos mensajes importantes para todos los seguidores de Suma Salud TV? Uno, ¿qué le dice a todas estas pacientes que en este momento están pasando por esta enfermedad del cáncer de mama? Y el segundo mensaje sería el tema de la prevención, lo importante que es prevenir para no lamentar, ¿no? Bueno, a todas las pacientes que están actualmente en tratamiento con cáncer de mama, pues yo les digo que tengan mucho ánimo, que tengan mucha esperanza, que sigan las indicaciones de sus médicos, que traten de ver esto como una manera de reestructurar su vida, de sacar cosas positivas con su familia, en su vida personal. Nos ayuda, nos andea, nos da un vuelco este diagnóstico, pero nos ayuda como a poner en primer lugar las cosas que realmente son importantes, ir sacudiéndonos de a lo mejor muchas cosas que nos vamos teniendo alrededor y que a lo mejor no las necesitábamos, ¿no? Sobre todo que tengan mucha esperanza y mucha paciencia. Y a las mujeres en general, bueno, que no dejen de hacerse su mastografía cada vez que se lo indique su médico. Hay personas a las que se les recomienda que sea cada año, hay personas a las que se les recomienda que sea cada 2 años. Eso es algo que lo tienen que platicar con su médico, pero no dejar de hacérselo y sobre todo no dejarse de hacer la autoexploración mamaria. Porque a veces en algunas personas la mastografía puede ser difícil de interpretar, pero el autoconocimiento de cómo es nuestro cuerpo nos puede ayudar a nosotras mismas detectarnos un tumor a lo mejor antes de que en una mastografía normal se detecte, sobre todo en las personas jóvenes. Perfecto. Doctora, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Mercedes, por esta valiosa entrevista que otorgó a Suma Salud TV. Gracias por abrirnos las puertas de su consultorio y permitirnos conocer más sobre esta grave enfermedad. La detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra el cáncer de mama. Cuando esta enfermedad se detecta a tiempo, a temprana etapa, las posibilidades de curación son muy elevadas. Si se detecta tardíamente, es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. Por ello, a partir de los 20 años, practica la autoexploración para conocer tu cuerpo
y saber si en algún momento sufre alguna alteración. Posteriormente, realiza anualmente tu ultrasonido mamario. A partir de los 40 es importante también realizarse la mastografía. De forma anual, aunque no se tengan síntomas, es muy importante este tiempo. Tanto el ultrasonido mamario como la mastografía son prácticas que ayudan a disminuir la mortalidad hasta un 21%. Es importante que este tema no se deje de tocar nunca, porque solo la conciencia y la información harán la diferencia para salvar muchas vidas. No tengamos miedos, mejor actuemos de manera inmediata y oportuna. Yo me despido agradeciéndoles infinitamente que nos vean, nos comenten, nos den like. Yo les voy a dejar aquí en esta parte todas nuestras plataformas que nos pueden ver en el YouTube. Ya saben que nos buscan como Suma Salud TV, Instagram y Facebook. Y pues bueno, compártanlo, porque la idea es que lleguemos a muchas personas con esta información tan importante a cargo de excelentes profesionales de la salud. De eso no tengan duda. Yo soy Lynette Marzú y pues en el siguiente episodio tendremos un tema muy interesante e importante también para todos ustedes. Estoy segura que les va a encantar. Nos vemos pronto y recuerden, hoy y siempre, Suma Salud.